Saludos, buenas tardes. Es jueves 12 de abril. Sin apenas cambios, la prima de riesgo abre la jornada en 411 puntos básicos, lo que supone una muestra de confianza en la gestión del Gobierno para corregir la situación económica. Hoy el Ejecutivo refuerza su compromiso con el objetivo de déficit cero. A partir del año 2020, el Congreso ha aprobado la Ley de Estabilidad Presupuestaria con menos apoyo parlamentario que la reforma constitucional, con el desacuerdo firme de los socialistas sobre el límite de déficit estructural y sí con el apoyo de UPN y UPyD. El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que su partido votará en contra de la normativa y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, insiste en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere cumplir con los acreedores de España y con los mercados internacionales sobre la reducción del déficit y la consolidación fiscal. Una sesión de control en la que no ha estado presente Rajoy, ya que ayer puso rumbo a Polonia para respaldar los intereses de las empresas de nuestro país. La gravedad de las consecuencias de seguir acumulando un retraso y la necesidad de restituir nuestro prestigio y credibilidad justifica la extraordinaria y urgente necesidad de dictar esta disposición legislativa. Y antes de marcharse a Polonia a las cumbres bilaterales con socios europeos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso lanzar dos mensajes claros. Uno de tranquilidad a los españoles tras una semana de peligro en las bolsas y en la prima de riesgo, y otro de advertencia a sus mandatarios europeos. Sin citar nombres, Rajoy ha pedido prudencia y responsabilidad ante los últimos ataques a España. El presidente avisa de que el Gobierno español procura no hablar de otros e insiste en que tiene las cosas claras y 4 años por delante para aplicar un plan de reformas económicas contra la crisis. Por ello descarta cualquier tipo de intervención ahora y en el futuro. Precisamente, una Comisión Europea llega a España para supervisar las reformas y tratar de prevenir los desequilibrios macroeconómicos. Hay países cercanos a nosotros que no pudieron y están en la situación de todos conocido. Yo quiero decir que este no es el caso de España, ni este va a ser el caso de España en el futuro, y quiero dejar esto meridianamente claro. Y quiero decir que es importante, por supuesto nosotros que ya lo hacemos, pero que todos y de todos los sectores sociales pues se produzcan en un asunto tan importante como este del que estamos hablando con la mayor prudencia y responsabilidad posible. Y mañana el Consejo de Ministros aprobará el plan antifraude, una medida que ya se aplica en algunos países europeos como Francia e Italia y del que el presidente Mariano Rajoy desvelaba algunas pistas en la sesión de control del Congreso. El Ejecutivo pone cota al dinero en metálico entre particulares y empresarios y lo hace en 2.500 euros en efectivo. No se podrá pagar más de ese dinero y quienes incumplan este plan se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago. En cuanto a más ajustes, el Ministerio del Interior trabaja en una reforma en el Código Penal contra la denominada violencia callejera, con una pena mínima de 2 años. Tal y como ha anunciado el titular del ramo, Jorge Fernández Díaz, se considerará delito convocar a través de Internet concentraciones que deriven en actos violentos. Y es que tras los incidentes del 29 de marzo en Barcelona, Díaz ha insistido en que alterar el orden público será delito de integración de organización criminal. No podrán pagarse en efectivo operaciones a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional, y aquellos que incumplan la prohibición anterior se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Pretendemos incluir como delito de atentado contra la autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos, la resistencia activa o pasiva grande, e introducir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos, y asimismo considerar como agravante la comisión con ocasión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación de estas conductas delictivas. También pretendemos incluir entre los delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculiza el acceso a los mismos. Esta jornada de jueves 12 de abril nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares. Siria vive bajo el alto el fuego con el plan de paz propuesto por Naciones Unidas y la Liga Árabe a través de su enviado especial, Kofi Annan. El PP andaluz ha advertido de que la desconfianza que genera en los mercados financieros, el gobierno de la Junta está pasando factura a las arcas autonómicas.
Internacional recomienda elevar la edad de jubilación y recortar las pensiones para evitar gastos multimillonarios adicionales. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que la ley de estabilidad presupuestaria será más estricta que la europea. De Guindos ha defendido este proyecto en el Congreso, que el Gobierno llevará a cabo para cumplir con la modificación constitucional consensuada entre Partido Popular y Socialista al final de la pasada legislatura. Los socialistas han rechazado este texto por considerar que incumple dicho acuerdo de forma constitucional, que fijaba en el 0,4% del PIB el déficit estructural máximo que podría tener España en 2020. La Cámara Baja vota también hoy la amnistía fiscal del Gobierno y las enmiendas a la totalidad a la reforma laboral, en una jornada en la que la prima de riesgo se sitúa sin apenas cambios en los 411 puntos básicos, lo que supone una muestra de confianza en la capacidad del Gobierno para corregir la situación económica. La gravedad de las consecuencias de seguir acumulando un retraso y la necesidad de restituir nuestro prestigio y credibilidad justifica la extraordinaria y urgente necesidad de dictar esta disposición legislativa. Precisamente antes de partir hacia Varsovia, donde se reunirá con el primer ministro polaco Donald Tusk, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido a España tras los ataques de los líderes europeos Nicolás Sarkozy y Mario Monti. Rajoy ha pedido prudencia y responsabilidad, ya que asegura que su Gobierno trabaja para su país para salir de la crisis económica y procura no hablar de otros. Después de una semana de peligro en las bolsas y los mercados, el Ejecutivo lanza un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos e insiste en que España no será intervenida ni ahora ni en el futuro. Además, ha recordado que su objetivo es pagar las deudas y reducir el déficit público comprometido con la Unión Europea. Todos tenemos problemas y nosotros trabajamos para solucionar los nuestros, los de los españoles, pero también para ayudar a la zona euro. Y esperamos que los demás hagan lo mismo, que asuman sus responsabilidades y que sean prudentes en sus afirmaciones. Y polémica zanjada. Rajoy dirigía hoy una advertencia clara a algunos líderes europeos, concretamente al presidente francés Nicolás Sarkozy y al primer ministro italiano Mario Monti, muy críticos últimamente con la situación económica de España. Sin mencionarles, les ha querido recordar que los españoles no vamos contra nadie y ha restado importancia a sus declaraciones, calificándolas de ruido y de cosas menores que duran 24 horas. Y también se ha referido a países que no pudieron hacer frente a sus préstamos y acabaron siendo intervenidos para sentenciar. Yo quiero decir que este no es el caso de España, ni este va a ser el caso de España en el futuro, y quiero dejar esto meridianamente claro. Rajoy ha defendido ante su grupo parlamentario su programa de reformas y les ha pedido un esfuerzo de diálogo razonable y constructivo con otros partidos que quieran compartir estas decisiones. Hoy una comisión europea llega a Madrid para supervisar las reformas del Gobierno en una visita, según apuntan desde Bruselas, rutinaria. Los expertos, que también están llevando a cabo estas visitas en otros 11 países comunitarios y que estarán en España hasta mañana, comprobarán el progreso realizado por el país en materia de corrección de desequilibrios macroeconómicos. Una misión de la Comisión Europea llega hoy a España para supervisar las reformas. Los expertos estarán en Madrid hasta el viernes en el marco de un proceso rutinario que también se está llevando a cabo en otros 11 países comunitarios, según Bruselas. Esta supervisión forma parte de las nuevas medidas de la Unión Europea para prevenir los desvíos macroeconómicos graves, como las burbujas inmobiliarias o el desempleo excesivo. España, en concreto, suspendió en 6 de los 10 indicadores en los que Bruselas basó su análisis: la balanza por cuenta corriente, la posición neta de inversión internacional, la cuota de mercados de las exportaciones, la deuda pública, la deuda del sector privado y el desempleo. Los países afectados que no tomen las medidas oportunas para corregir estos desequilibrios señalados por la Comisión podrían, en última instancia, tener que pagar sanciones económicas de hasta el 0,1% de su PIB, es decir, lo que equivaldría en el caso de España a unos 1.000 millones de euros.
Alemania ha sido la única que ha salido en defensa de España frente al acoso de los mercados. El gobierno alemán ha ratificado la confianza en el plan de reformas emprendidas por Mariano Rajoy y lo ha puesto de manifiesto apoyando las medidas del presidente y calificando de inmerecido el ataque de los mercados financieros internacionales. Angela Merkel ha valorado los ajustes del Ejecutivo para hacer frente a la crisis y contener el déficit y ha indicado que la economía de nuestro país es claramente menor a la de otros muchos países industrializados fuera de la zona euro. El portavoz de finanzas del gobierno alemán ha defendido la determinación mostrada por el Ejecutivo para cumplir con los compromisos de consolidación presupuestaria. El actual acoso de los mercados financieros internacionales a España es inmerecido. Así se ha expresado hoy el portavoz germano de Finanzas. Alemania ratificaba así su confianza en la economía española. El gobierno de Merkel aseguraba que los datos fundamentales apuntan a que su situación es claramente mejor que la de otros muchos países industrializados fuera de la zona euro. Para Alemania, las reformas emprendidas aquí para hacer frente a la crisis y contener el déficit son muy prometedoras y hay que dejar tiempo para que hagan efecto. El portavoz de Finanzas valoró también la determinación mostrada por el Ejecutivo español para cumplir con sus compromisos de consolidación presupuestaria. Por ello, lamentó que los mercados no recompensen estos esfuerzos. La prima de riesgo española se disparó ayer momentáneamente por encima de los 430 puntos para bajar hoy a 428 en la apertura. Unos presupuestos que, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho literalmente: si vienen otros a hacerlos, va a ver usted lo que es un ajuste de cuentas. Estas han sido sus palabras en un coloquio organizado por la patronal catalana del Fomento del Trabajo. Algunos de los empresarios recriminaron al titular el ajuste de las cuentas públicas del Estado para este año, para lo que de Guindos negó que sean un ajuste de cuentas contra nadie. Ha señalado que el Gobierno ha tenido que hacer un gran esfuerzo para elaborar los presupuestos tras una desviación de 27.000 millones de euros y con la necesidad de situar el déficit público en el 5,3%. No creo que sea un ajuste de cuentas contra nadie. Son los presupuestos de un gobierno que se encuentra en una desviación de 27.000 millones de euros a finales del año pasado y que tiene que, de acuerdo con lo que son sus compromisos europeos, llevar el déficit público al 5,3%. Según el proyecto de los presupuestos generales del Estado, la Casa Real asumirá un recorte de 170.000 euros, lo que repercutirá principalmente en los sueldos de los 11 altos cargos que trabajan para la institución y en los gastos protocolarios y de representación. Lo que sí está claro es que el ajuste no afectará a las rentas más bajas del personal que trabaja para Zarzuela y tampoco se prevén despidos. Los recortes llegan a la Casa Real. Aún es prematuro decirlo, pero no se descarta que el ajuste se aplique sobre los sueldos de la familia real. Fuentes de Zarzuela han explicado que en principio se van a reducir los salarios de 3 altos cargos y 8 directores generales. El proyecto de los presupuestos generales para 2012 rebaja en 170.000 euros la cantidad para esta institución. La asignación se queda en 8,26 millones de euros. La Casa Real trabaja en este ahorro. No se ha decidido aún, pero tampoco se ha excluido la posibilidad de que el rey o el príncipe vieran reducida su asignación. Y probablemente habrá que tener en cuenta, según han explicado, si la ausencia de la infanta Cristina en los actos oficiales puede suponer una reducción en sus ingresos. Zarzuela además mira reducir la repercusión de su actividad en el presupuesto de otros ministerios como Presidencia, Defensa, Interior o Asuntos Exteriores. Considera factible un contingente de seguridad menor porque han disminuido los niveles de amenaza y el número de viajes oficiales. En algunos países europeos como Francia e Italia ya se aplica el plan contra el fraude fiscal. Mañana el Consejo de Ministros aprobará este proyecto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desveló ayer en el Congreso con una de las medidas estrellas del mismo. El plan antifraude incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario o profesional. Además, el Ejecutivo ha avanzado que quien incumpla esta medida será sancionado con multas del 25% del valor del pago. Y en cuanto a más ajustes, el Ministerio del Interior trabaja en la reforma penal tras los altercados del pasado 29 de marzo en Barcelona con motivo de la huelga general. Jorge Fernández Díaz ha asegurado que tendrán una pena mínima de 2 años aquellos que convoquen mediante redes sociales una concentración que derive en actos violentos.
No podrán pagarse en efectivo operaciones a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional, y aquellos que incumplan la prohibición anterior se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Pretendemos incluir como delito de atentado contra la autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos, la resistencia activa o pasiva grande e introducir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos, y asimismo considerar como agravante la comisión con ocasión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación de estas conductas delictivas. También pretendemos incluir entre los delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculiza el acceso a los mismos. Hablando de la huelga general convocada por los sindicatos UGT y comisiones obreras, los líderes, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han anunciado que ya han tenido respuesta por parte del presidente del Gobierno sobre la reforma laboral. A la tercera va la vencida, aunque no parecen haberse quedado satisfechos, ya que aseguran que el Ejecutivo les ha remitido al Ministerio de Empleo si quieren profundizar más en este asunto. Por ello, los sindicatos indican que el Gobierno se resiste a sentarse a pactar con las organizaciones sindicales y desmienten que exija diálogo actualmente con el Ejecutivo. No entienden que tengan que dirigirse a Fátima Báñez como ministra de Empleo, ya que dicen no se puede continuar unas conversaciones que para ellos son inexistentes. Banesto ha logrado un beneficio neto de más de 20 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que ha supuesto un desplome interanual del 88,1% debido a las plusvalías y saneamientos realizados, que sumaron 475 millones de euros. Banesto gana 20,2 millones de euros en el primer trimestre. La cifra es un 88% menos que en los 3 primeros meses de 2011. La caída se debe principalmente a las plusvalías y saneamientos realizados, de 475 millones de euros. La entidad ha cubierto ya el 50% de las dotaciones necesarias para riesgos inmobiliarios. El core capital de Banesto se situó en el 9,23%, cumpliendo los requisitos exigidos a la banca. La morosidad llegó al 4,93%, por debajo de la media del sector. El margen de intereses cayó un 8,6% y el bruto un 8,7%. Ambos son menores a los de hace un año, pero mejoran al compararlos con los del último trimestre. La entidad del Grupo Santander logró mantener los costes de explotación, bajaron un 0,3%. Con ello sumó unos beneficios antes de impuestos de 126 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional ha propuesto recortar las pensiones futuras de los jubilados, según Christine Lagarde, porque si el promedio de vida para el año 2050 aumentara 3 años más de lo que se espera actualmente, los costes de envejecimiento podrían aumentar en un 50%. El FMI ha alertado del riesgo financiero que supone el envejecimiento de la población y por ello insiste en que es necesario retrasar la edad de jubilación para que aumente al mismo tiempo la longevidad esperada, algo que, según indica Lagarde, podría ser impuesto por los gobiernos o realizarse mediante la oferta de incentivos a los particulares para que posterguen su jubilación. Por otra parte, la creciente demanda de activos financieros seguros, como bonos del Tesoro de Estados Unidos o bonos alemanes, provocará, según el Fondo Monetario, más estallidos de volatilidad y elevará sus precios. En Andalucía, el presidente de la Junta en funciones se reúne con los sindicatos para hablar del gobierno de la nueva legislatura, mientras el PP andaluz advierte de que la desconfianza de los mercados financieros en la administración autonómica, lo que asegura está pasando factura a las arcas de la Junta, atenaza por la imposibilidad de obtener el dinero que tenía previsto conseguir a través de los bancos. Rafael Carmona, responsable del área económica en el Partido Popular, anuncia que prueba de esta situación de incertidumbre es que se han puesto desiertas la mayoría de las subastas de pagarés realizadas a principio de año para cubrir con deuda los desfases que se producen en la tesorería de la Administración para atender más de 4.500 millones de facturas que no se han pagado. Rafael Carmona pone de ejemplo el hecho de que la Junta de Andalucía no haya conseguido colocar a largo plazo los 7.000 millones de euros de deuda pública o las subastas para fondos mediante pagarés a corto plazo. Carmona lo achaca a la falta de credibilidad del gobierno regional por aprobar unos presupuestos que califica de falsos por haberse elaborado en base a un crecimiento del 1% cuando la realidad es que volvemos a estar en recesión. Y aquellas previsiones de acudir al mercado financiero
para obtener 3.700 millones, pues también han sido falsas. Se han recaudado 700 millones, faltan 3.000. Ni un euro. De los 3.000 millones de euros que tiene autorizados la Junta de Andalucía para obtener financiación en el mercado financiero, ni un euro. A esto, recuerda, hay que añadir el volumen de facturas que siguen pendientes de pago, que no están reconocidas y que asegura elevarán el endeudamiento a un nivel de vértigo de más de 4.000 millones de euros. Ante esta situación, Carmona denuncia que la comunidad lleva meses paralizada en un momento muy crítico e insiste en que Andalucía necesita salir de una crisis que se está alargando lo antes posible. Yo le pediría al señor Griñán que abandone ya ese discurso electoralista de confrontación y que si va a volver a ser presidente, que asuma la responsabilidad de los buenos gobernantes y que tenga una actitud responsable. Andalucía está muy mal, lo sabemos todos. El endeudamiento andaluz va a superar, cuando se conozca, los 4.500 millones de euros. Pide al futuro gobierno de coalición que reflexione y le recuerda que de nada les servirá el sillón que tanto les importa ahora si la situación sigue empeorando. Desde Izquierda Unida, su coordinador general en Andalucía, Diego Valderas, ha mantenido un encuentro con colectivos sociales que se enmarcan dentro de las reuniones que la formación ha programado con las organizaciones que aportaron propuestas a su programa electoral. Valderas ha asegurado que es necesario un modelo de desarrollo económico en los próximos 4 años. Resalta que el 15% del PIB andaluz está generado por las empresas cooperativas, el único sector de la economía, según apunta, que ha mantenido empleo en este periodo de crisis económica. Asimismo, ha criticado las reformas de sanidad y educación del Gobierno central y ha advertido al PSOE andaluz de que las carretas son malas consejeras para los acuerdos solventes. Sin prisa y sin pausa, porque tiempos, a verlos, haylos con suficiencia para hacer las cosas bien. ¿Qué nos preocupa a nosotros? ¿Y de qué nos sentimos más presionados que por la fecha? Nosotros nos sentimos más presionados por hacer las cosas bien y porque las cosas que se hagan sean cosas que solo sirvan de forma muy útil al conjunto de la mayoría social, no al conjunto de los actores que estamos representando a esa mayoría social. Según publica el diario El Mundo, los sindicatos, comisiones obreras y UGT han recibido 268 millones de euros en los últimos 4 años de la legislatura de José Antonio Griñán. Todo ello en plena crisis económica, con un montante que procede de partidas que se recogen para las organizaciones sindicales en los presupuestos de la Administración autonómica. En plena crisis económica, los sindicatos, comisiones obreras UGT han recibido ayudas por valor de 260 millones de euros provenientes de la Junta de Andalucía, unas partidas presupuestarias que vienen de los presupuestos de la Junta de Andalucía. De esta cantidad, para cursos de formación fueron destinados un montante de 181 millones en la última legislatura. Y es que el acuerdo de los sindicatos que mantienen con la Junta de Andalucía proviene nada más y nada menos que del año 93. Así, de esta forma, los sindicatos se han beneficiado por la política de paz social que viene practicando el gobierno andaluz. El montante proviene de partidas que se recogen para los sindicatos en los presupuestos de la Administración autonómica. En algunos casos, las subvenciones recibidas se han otorgado sin justificación previa. Las transferencias de las que estamos hablando han provenido en su mayoría de la Consejería de Empleo, aunque no ha sido el único departamento que le ha estado dando ayuda a los sindicatos de clase. También la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, así como la Consejería de Gobernación. El mundo del flamenco, con Manolo Carrasco a la cabeza, ha presentado su candidatura a las elecciones de la SGAE con Autores por el Cambio. Asegura que su principal objetivo es corregir de forma inmediata las malas prácticas de la anterior junta directiva presidida por Teddy Bautista y cambiar radicalmente la imagen de la SGAE. Apuesta por la entidad que se centre en recaudar los derechos de autor y repartirlos entre los socios. El violinista Ara Malikian, el guitarrista flamenco José Fernández Torres Tomatito, el pianista Manolo Carrasco, el coreógrafo Rafael Amargo y el compositor Noel Molina son Autores por el Cambio, AUPEC, que han presentado hoy a los medios su candidatura para las elecciones a la Junta Directiva de la SGAE, que se celebrarán el 26 de abril. AUPEC, Autores por el Cambio, lo que quiere sobre todo es que se escuche la voz de que no
nos vamos a quedar quietos y de que queremos que haya un cambio para el bien y para apoyar sobre todo a que la profesión siga viva. Queremos que la imagen de la sociedad de los generadores debe de cambiar radicalmente, porque básicamente en esa sociedad están representados prácticamente todos los autores de este país, y creemos que la sociedad debería de sentirse orgullosa de la sociedad general de autores, y no como en este momento se están sintiendo, pues nos estamos sintiendo perjudicados, ¿no? por esa mala imagen. Exigen un cambio radical y, aunque reconocen que no aspiran a presidir la SGAE, sí pretenden estar en la junta directiva que salga de las próximas elecciones. La conocida como candidatura de los músicos quiso terminar el acto de presentación interpretando el tema Gitana de Manolo Carrasco. Abrimos la página de sucesos porque la religiosa María Gómez, imputada por el caso de los bebés robados en diferentes hospitales de España, estaba esta mañana citada ante los juzgados de guardia de Plaza de Castilla. La monja se ha acogido a su derecho y se ha negado a declarar. María Gómez está siendo investigada por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público en esta causa, después de que el magistrado recibiera la denuncia de una madre que la acusa de haberle arrebatado a su hija en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina. La Fiscalía se opone a la readmisión de la profesora de religión Resurrección Galera, que fue despedida por el Obispado de Almería después de que contrajese matrimonio civil con un hombre divorciado. Además de la oposición a que la profesora sea readmitida, piden que se le abonen los salarios desde 2001. El juzgado número 3 de lo social ha acogido la segunda sesión para resolver cómo se ejecuta el fallo del TSJA que ordena la readmisión de la profesora de religión Resurrección Galera. Una jornada en la que hemos conocido que la Fiscalía se opone a la vuelta de Galera al profesorado. Alega que es imposible tanto material como legalmente, algo que apoya el Ministerio de Educación y el Obispado. Por otro lado, la Fiscalía sí pide que se abonen los salarios dejados de percibir desde 2001, una cuantía que la letrada de Galera ha cifrado en algo más de 157.000 euros. La ejecución de la sentencia, que bueno, que es un tema ya un poco técnico, pero que se refiere a la temporalidad o no de la relación laboral y a la posibilidad real de la incorporación en función de cambios normativos posteriores. El Ministerio dice que al tratarse de un contrato temporal tiene que corresponder una indemnización como tal contrato y después el pago de los salarios de tramitación, que es lo que se le ha pagado. La Junta presta el centro donde se prestan los servicios Resurrección. No importa que venga o no venga, porque nosotros vamos a acreditar que ese puesto de trabajo sigue existiendo. Ahora habrá que esperar a la decisión final del magistrado que instruye el caso, Juan Carlos Aparicio, quien determinará si se remite a Resurrección Galera y si se le abonan los salarios que le corresponden desde 2001. Condena al Servicio Andaluz de Salud, que tendrá que pagar casi 150.000 euros a unos padres cuyo hijo murió a los 396 días de nacer. Falleció por las lesiones sufridas durante el parto. Los padres reclamaban por días de incapacidad, indemnización por gran invalidez, daño moral e indemnización por la muerte de un hijo. Un juzgado de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con más de 148.000 euros a los padres de un bebé que falleció un año después de nacer en un parto en el que hubo mala praxis médica. El defensor del paciente ha hecho pública hoy esta sentencia de un juzgado de Sevilla y también ha dado cuenta de otra condena a una cirujana plástica en Cádiz a devolver a una paciente el coste de una operación de aumento de glúteos tras nulos resultados. El primer caso ocurrió en 2007 cuando Ana Moreno dio a luz en un hospital de Cádiz a un bebé que murió al año de nacer tras sufrir lesiones en un parto en el que hubo mala praxis porque no estuvo sujeto a controles en una fase crítica. Yo tuve que, a las pocas horas, levantarme y ver a mi hijo, pedir información, porque nadie se molestó en darme información de él. Otra sentencia de un juzgado de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, estima parcialmente la demanda de Dolores Rivero, que en 2009 decidió recurrir a una cirujana plástica para aumentar sus glúteos, lo que no logró tras 2 operaciones. Y eso me decía que me iba a poner silicona, que iba a quedar muy bien, mucha garantía.
y otra vez pues no queda nada. La sentencia recuerda que en esta intervención había una relación contractual en la que existía obligación de obtener resultados. El nieto del rey, Felipe Juan Froilán, prosigue su recuperación en el Hospital Quirón de Madrid, donde fue operado el lunes por la noche tras disparársele accidentalmente una escopeta en su pie derecho. Aunque la Casa Real no ha informado sobre el estado de salud del nieto mayor del rey, se da por supuesto que abandonará el centro sanitario en los próximos días. La Guardia Civil investiga ahora el accidente del hijo de la infanta Elena y si las diligencias siguen el cauce habitual, es muy probable que el exyerno de don Juan Carlos, Jaime de Marichalar, se ha interrogado como testigo y responsable del menor. La Guardia Civil abre una investigación para esclarecer las causas y posibles responsabilidades por el accidente de escopeta que sufrió el nieto mayor del rey, de 13 años. Así lo ha decidido el Juzgado de Guardia de Soria, tras recibir el parte médico al tratarse de un accidente con arma de fuego, en el que además está implicado un menor. Los agentes analizarán la escopeta implicada en el suceso y realizarán una inspección ocular del lugar del accidente. No se descarta además que puedan tomar declaración a Jaime de Marichalar, quien acompañaba a su hijo cuando se hirió en el pie. El exmarido de la infanta Elena se enfrenta a una multa de entre 300 y 6.000 euros por una falta grave. La legislación española, que regula el uso de armas de fuego, establece una edad mínima de 14 años para utilizar la escopeta con la que se hirió Felipe Juan Froilán. La sanción podría acarrearle también a Marichalar la retirada de la licencia Armas y Municiones durante un periodo máximo de 2 años. Después de que más del 50% de los vecinos del municipio de Rasquera, en Tarragona, votaran a favor de la plantación de cannabis en el pueblo como medida para salir de la crisis, su alcalde, Bernat Pellisa, 24 horas más tarde, se contradice y anuncia su dimisión, aunque no de manera inmediata para cumplir su palabra. Y es que, antes del referéndum, Pellisa aseguró que si no obtenía el 75% de apoyo sobre este proyecto, lo haría. En la reunión que tendrá lugar esta tarde, el alcalde ha explicado que se decidirá la hoja de ruta de cómo queda el gobierno municipal y la aplicación del plan de anticrisis. La Guardia Civil ha detenido en Carmona, Sevilla, a 3 personas, 2 hombres y una mujer, por vender supuestamente iPhones falsos en Internet. Los hechos se iniciaron en el mes de octubre, cuando el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil recibió una denuncia procedente de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid, donde se informaba de una estafa por la compra de un iPhone, que en realidad era una imitación. Uno de los detenidos se encargaba de comprar los móviles en países fuera de la Unión Europea, mientras que otro era el encargado de recogerlos. La tercera persona ponía el anuncio que ofertaba el iPhone a un precio inferior al del mercado. Siria se mantiene en calma una hora después de la entrada en vigor del alto el fuego, a pesar de que la violencia se ha mantenido hasta la fecha límite del compromiso de Damasco sobre el plan de paz de Kofi Annan. Tras los últimos bombardeos de ayer y a la espera de nuevas imágenes, las últimas noticias hablan de que la calma reina en Siria después de la entrada en vigor a las 6 de la mañana hora local del alto el fuego auspiciado por la ONU y que el régimen de Damasco se ha comprometido a cumplir. El Consejo Nacional Sirio, la principal agrupación opositora, ya ha llamado a los ciudadanos para que salgan a manifestarse pacíficamente. Por el momento, los opositores al régimen de Bashar al-Assad no han informado de incidentes. Tan solo los comités de coordinación local han hablado del lanzamiento de 4 proyectiles desde un puesto de control en Zabadani, en la periferia de Damasco. El régimen sirio anunció ayer que iba a finalizar hoy sus operaciones militares, aunque sus soldados siguen desplegados en algunas poblaciones. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tiene previsto informar en una conferencia de prensa en Ginebra sobre la evolución de este alto el fuego, incluido en el plan de paz propuesto por su enviado especial a Siria, Kofi Annan. Indonesia se despierta sin aliento tras el seísmo de 8,7 grados de magnitud de la escala Richter que sacudió ayer la región del norte de la isla en Sumatra y que ha generado una alerta de tsunami que se suma a la lista de los 14 grandes seísmos registrados en los últimos 20 años en este país. El archipiélago indonesio, situado en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, es una zona de gran actividad sísmica y volcánica que sufre unos 7.000 temblores al año.
Todos los países bañados por el Índico se encuentran bajo el riesgo de tsunami, después de que un terremoto de 8,7 grados sacudiera a la región norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, la misma zona donde en 2004 otro temblor y la posterior ola gigante dejara 230.000 muertos y centenares de poblaciones arrasadas. Nada más producirse el seísmo, del que ya ha habido 3 réplicas, eran evacuados los hospitales de la ciudad de Padang, en la costa oeste de Sumatra. Además, los habitantes de las localidades costeras en las provincias de Phuket, Krabi y Phang, en el suroeste de Tailandia, abandonaban sus hogares por miedo al tsunami. Y en la India, Sri Lanka y Maldivas, las autoridades aconsejaban a la población dirigirse a las zonas altas del interior y a los barcos navegar hacia aguas profundas. El epicentro del seísmo se ha situado a 33 kilómetros de profundidad y a 431 al suroeste de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, por lo que cabe esperar que las consecuencias no sean tan graves como las vividas en 2004, aunque de momento se desconocen cifras de víctimas y datos sobre daños materiales. Los 9 mineros atrapados en una mina en el sur de Perú ya están sanos y salvos en casa. La operación de rescate terminó ayer con éxito en presencia del presidente Ollanta Humala y en medio de la expectativa general de los peruanos que la vieron en directo por televisión. Los mineros se encuentran en buen estado de salud después de haber quedado atrapados desde el jueves pasado. A su salida del túnel fueron recibidos por sus familiares, el presidente Humala y miembros de su gobierno. Los especialistas han explicado que para llegar a la mina tuvieron que construir un encofrado de madera en el túnel de acceso para evitar los constantes derrumbes que retrasaron el rescate. Les contamos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. Este jueves entra el segundo frente atlántico activo de la semana por nuestro país. Durante la mañana las precipitaciones más intensas afectan a la mitad norte y a partir del mediodía se activan precipitaciones intensas en la mitad oriental. En todo el interior peninsular habrá intervalos nubosos durante todo el día con chubascos intermitentes. En Andalucía, tiempo inestable con cielos más cubiertos y lluvias hacia la zona oriental más intensas y frecuentes durante la segunda mitad de la jornada. Algún chubasco aislado en las provincias occidentales. Las temperaturas oscilan entre los 21 grados de máxima y 10 de mínima. El Puerto de la Luz y de Las Palmas se han estrenado como base logística para operaciones de ayuda humanitaria en África, con la descarga de 15.000 toneladas de grano donadas por el gobierno de Estados Unidos para combatir el hambre en la región de Sahel, en Sudán y en el Chad. Procedente de Houston, el Sheikh Ahmad David hace escala en Las Palmas. Descarga en el Puerto de la Luz 15.000 toneladas de grano donadas por el gobierno de Estados Unidos para combatir el hambre en África. Desde aquí serán transbordadas la próxima semana a otros buques con destino a Camerún en una acción coordinada por Naciones Unidas. El Puerto de la Luz se estrena así como base logística para operaciones de ayuda humanitaria en África. Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Tenemos representantes del Programa Mundial de Alimentos que han llegado anoche desde Roma y que realmente están viendo la operativa, van a estar 2 días conociendo este puerto, al objeto de ya firmar definitivamente el convenio entre España y el Programa Mundial de Alimentos que permitan tener una serie de operativas muy importantes en los próximos años. El vicepresidente canario José Miguel Pérez ha destacado las condiciones de seguridad que ofrece el Puerto de la Luz. Es un elemento muy importante, desde luego para la economía, para el trabajo, también para la seguridad, de poder dotar en nuestras islas de un ejemplo de tránsito seguro, con todas las condiciones que exige la alimentación de seres humanos. Las instalaciones de Silos Canarios tienen una capacidad máxima de 30.000 toneladas de grano a granel. Aumentará entre 10.000 y 15.000 toneladas si se confirma el Puerto de Las Palmas como base logística definitiva para paliar el hambre en África. La historia de Lisboa reflejada en las murallas de su castillo será a través de una película que retrata los momentos históricos de esta ciudad desde su emblemática fortaleza, el Castillo de San Jorge, cuyas gruesas murallas se convierten en una inusual pantalla que reproduce los episodios claves de la milenaria urbe.
Esta película multimedia, Lisboa, ¿Quién eres tú?, retrata sobre las gruesas murallas del emblemático castillo de San Jorge los episodios claves de la historia de esta milenaria urbe. Sin narración y con técnicas como el video mapping, proyección de imágenes sobre superficies reales, el 3D, el diseño digital o la animación, el film recrea de forma singular hitos de Lisboa, tanto del pasado como de la actualidad. La ocupación de la ciudad por los árabes y su posterior expulsión a manos de los cristianos, el terrible terremoto de 1755 o la floreciente época de los descubrimientos son varios de los hechos proyectados en los 40 metros de largo y 4 de altura de una parte de las murallas interiores del castillo. La película también indaga en algunos de los episodios más oscuros de la ciudad, como los sangrientos actos de fe durante la Edad Media, y brinda al espectador la posibilidad de conocer Lisboa a través de imágenes inéditas. Hace ya unos cuantos años James Bond convirtió Cádiz en La Habana y a finales de este mes La Caleta, la Plaza de la Catedral o la calle Lobos se llenarán de luces y acción. Se rueda El Infiltrado, una película francesa dirigida por Julien Leclerc, que ha elegido la ciudad gaditana como escenario después de que otras superproducciones hayan reflejado en la gran pantalla enclaves únicos de cine. Cádiz vuelve a ser el escenario elegido para el rodaje de una nueva superproducción cinematográfica. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento tras aceptar la solicitud remitida para el rodaje de la película francesa El Infiltrado, un film de primer orden que, bajo la realización de Julien Leclerc y con el actor Vincent Lindon como principal protagonista, supondrá un nuevo empuje económico y promocional para toda la ciudad. Estamos muy agradecidos y en ese sentido vamos a seguir trabajando para promocionar Cádiz como ciudad, como plato de cine, ¿no? Lógicamente la promoción genera de por sí desarrollo económico, pero evidentemente el hecho de que las productoras elijan la ciudad pues hace que estos equipos, que aunque veamos pocas personas en las películas, realmente tienen un equipo importante detrás, ¿no? Con multitud de personas que acompañan este tipo de producciones, ¿no? El responsable municipal de Fomento se ha felicitado por el estupendo trabajo que se está realizando desde el Cádiz Film Office en la divulgación de Cádiz como escenario ideal para el rodaje de películas, anuncios, documentales o videoclips, no solo por sus escenarios únicos, sino por la experiencia de anteriores superproducciones que así lo avalan. Esta fórmula de la Cádiz Film Office, de la oportunidad de salir en medios de comunicación y en largometrajes y en cortos y en anuncios, pues realmente nos está dando, yo creo que una oportunidad de desarrollo interesante, ¿no? De aquí, que desde el Instituto de Fomento pues estamos fomentando este tipo de actividades. La verdad es que hemos hecho un balance importante en los últimos años, con largometrajes muy importantes, con vídeos también, musicales también de primer nivel, como aquel que tuvimos con U2. Bueno, la verdad es que de distinto nivel, pero todas sumadas pues está generando, yo creo que mucho para la Cádiz. Las secuencias gaditanas del Infiltrado se realizarán a final de mes en espacios como La Caleta, la Plaza de la Catedral o la calle Cobos. El rodaje, que se prolongará unos 4 días, moverá un equipo de unas 130 personas, de las que 80 forman parte del staff técnico del film y medio centenar serán extras ya preseleccionados del casting que se hizo en la ciudad la pasada semana. Miramos ahora a las tablas del Real de Madrid porque se estrena la obra Vida y muerte de Marina Abramovic, con dirección del vanguardista Bob Wilson y el actor Willem Dafoe y el cantante Anthony Agarty dándole la réplica. Sobre el escenario, 3 cuerpos, porque la reina de las performances, Marina Abramovic, dice que cuando muera se realizarán 3 entierros en 3 ciudades distintas para que nadie sepa realmente dónde reposa. Es la obra Vida y muerte de Marina Abramovic. La última apuesta de la artista serbia es esta ópera dirigida por Robert Wilson, que estrena en el Teatro Real. Reúne música, danza, pintura, cine y teatro. A sus 65 años rechaza el título de abuela del performance para definirse como soldado del arte. It's not time to be diva and it's not time to be any kind of grandmother. You have to be a soldier. Para esta puesta en escena se ha acompañado del actor Willem Dafoe. 56 violent fights between mother and father. 57 dreams of jumping out. Para él mismo, su interpretación es difícil de explicar. A veces representa un papel en la escena y otras fuera de escena. Dice Dafoe que es más bien una función sobre el escenario. Sometimes I play roles in the scenes, sometimes I stand apart from the scenes. So it's a function
more than a role. Anthony Hearty pone música a la vida y muerte de Abramovich. Pensó en zonas devastadas de guerra y lo combinó con el jazz en Nueva York. La obra estará en cartel hasta el 22 de abril. Es momento de conocer la actualidad deportiva. El Málaga obligado esta noche a ganar frente al Villarreal si quiere mantener el tercer puesto en la clasificación. Hugo, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Efectivamente, después de la victoria del Valencia por 4-1 ante el Rayo, el equipo que dirige Manuel Pellegrini quiere mantener esa tercera posición que le daría opción directa de Champions League. Para este partido puede haber algunos cambios, como es el tema de Eliseu, el tema de Camacho o el propio Sergio Sánchez, que puedan volver a la titularidad y tener también esas rotaciones. La goleada ayer del Valencia ante el Rayo Vallecano obliga al Málaga a ganar esta noche para poder mantener la tercera plaza en la clasificación. Ahora bien, la derrota del Levante en Gijón le asegura seguir en puesto de Champions como cuarto en el peor de los casos, con empate o derrota en el Madrigal. De esta forma, los resultados no fueron del todo adversos para el devenir de la competición del cuadro blanquiazul, que confía en asegurar cuanto antes su pasaporte europeo. Pellegrini puede recurrir a las rotaciones con Eliseu, Camacho y Sergio Sánchez como previsibles novedades. El Málaga llega a Villarreal con la difícil tarea de conservar la tercera plaza frente a un rival con solo 2 derrotas en casa. En apenas un año, el Villarreal y el Málaga han intercambiado sus roles. El club asentado en la Champions era hasta hace poco un conjunto mentalizado para sufrir por la permanencia, mientras que el proyecto europeo de la que fue modesta entidad castellonense se ha extinguido. El submarino amarillo no jugará el año que viene ningún torneo continental, mientras que el Málaga tiene todos los visos de lograrlo. Muchos se le deben torcer las cosas para dilapidar la renta de 8 puntos de la que disponía al comienzo de esta jornada. Una renta también que se mantiene, estamos hablando ahora de los dos máximos exponentes de la Liga Española, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Después de la victoria del Barcelona el pasado martes, había mucha incertidumbre de lo que podía suceder en el Vicente Calderón. Salieron con un notable alto los del Real Madrid, sobre todo por esa capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo, que piensa que hay que ir partido a partido. La verdad que fue un partido muy bien disputado hasta el primer gol. Después el Atlético entró mejor que nosotros, ya ha hecho un gol, pero después despertamos y marcamos 3 goles, que fue fundamental para el equipo. Le pegué bien. Y bueno, y el balón hace lo que tiene que hacer. Estoy muy contento por eso. Lo más importante fue ganar. El Atlético jugó bien. En casa es siempre un equipo muy difícil, pero hacemos nuestro trabajo. Sabíamos que no podíamos pinchar después de la victoria de Barça ayer y estamos muy contentos. Estamos ya pensando partido a partido. El próximo partido jugamos en casa, tenemos que ganar. Y después la Champions y después va a venir Barça. Estamos tranquilos, estamos bien. Estamos a 4 puntos y tenemos que seguir así. Los partidos son todos decisivos, no solo el de Barça, como todos los partidos valen 3 puntos. Sabemos que si ganamos más este partido que jugamos en casa y si ganamos contra Barça, prácticamente estamos a un paso, pero hay que pensar partido a partido. Partido a partido, y así también quiere ir el Fútbol Club Barcelona, que después ya de jugar la jornada número 33 está pensando ya en la próxima, ante, en este caso, una de las revelaciones del campeonato, la Unión Deportiva de Levante, que tiene, perdió frente al Sporting de Gijón por 3-2 y ahora quieren resarcirse seguramente de esa derrota. El equipo entrenaba, eso sí, con un Sergio Busquets en rueda de prensa, donde hablaba también de que tienen que seguir haciendo su propio trabajo. El Barcelona ha realizado hoy su primer entrenamiento tras la victoria contra el Getafe, con la incorporación al grupo del brasileño Dani Alves, mientras que Gerard Piqué sigue recuperándose de sus molestias al margen del equipo. Alves ha realizado parte de la sesión de trabajo con la plantilla que ha dirigido Pep Guardiola, una sesión centrada en recuperar a los jugadores del esfuerzo de ayer contra el equipo madrileño. Por su parte, Gerard Piqué todavía no ha podido sumarse a sus compañeros y mantiene su trabajo de recuperación en solitario. Ante los periodistas, Sergio Busquets ha explicado cómo afronta el equipo cada partido. Bueno, nosotros llevamos tiempo que cada partido es una final, porque teníamos una desventaja muy importante, que hemos conseguido recortar puntos. Centrocampista también se ha referido a la posibilidad de que ganen todos los partidos que restan de liga. Hombre, si hacemos el pleno está claro que
como mínimo nos quedaríamos a un punto si el Madrid consigue ganar todos menos contra nosotros, y sí que teníamos muchas posibilidades, pero ahora mismo no pensamos en eso, pensamos en ir partido a partido, pensamos en el Levante, que es el próximo rival. El equipo prepara ya el encuentro el próximo sábado contra el Levante. Un partido importantísimo para ambos equipos, y también es muy importante el partido que tiene que disputar mañana viernes, el que abre la jornada en la segunda división, la Unión Deportiva Almería. En esta ocasión no es el equipo de Lucas Alcaraz, estamos hablando ya de Esteban Vigo, que quiere volver a esos puestos de privilegio. Ganar al filial del Villarreal para engancharse de nuevo al tren de los equipos que luchan por el ascenso. Ese es el objetivo inminente de Esteban Vigo al frente de la Unión Deportiva Almería, para lo cual está tratando de que sus jugadores asimilen cuanto antes los nuevos conceptos. Me gusta jugar pues presionando arriba, robar el balón, y después cuando lo tenemos pues intentar hacer un buen fútbol para sorprender al contrario. Yo creo que esto lo vamos consiguiendo con los entrenamientos. Aunque su esquema de juego está clarísimo y es innegociable, 4-2-3-1. Con el mismo sistema que salimos en Huesca. La baja de Leo Ulloa, la duda de Cuitón, que tampoco ha entrenado hoy, e incluso el abandono con molestias de Jonathan, le obligarán a cambiar el equipo de Huesca. Si el equipo funciona bien, normalmente no suelo hacer muchos cambios. ¿Por qué? Porque las cosas que funcionan bien, para que las cambia, ¿no? Pero ahora me veo obligado a hacer cambios porque no hay gente que venían siendo titular. El otro día en el partido del Huesca hay una parte que tenemos grabada que está muy bien, y hay otra parte que no está tan bien, porque se parte un momento el equipo. Ahí es donde radica el error que tú estás mencionando. Cuando el equipo se parte es cuando realmente el equipo contrario te puede coger la superioridad numérica. En cualquier caso, el buen nivel de los canteranos servirá de recurso para que el equipo siga siendo competitivo. Yo lo que quiero es estar ahí en el playoff. Y como dije el primer día, el objetivo que ahora de momento no lo mejoramos porque hemos salido, es mejorar cómo estaba el equipo. Mejorar cómo estaba el equipo, lo que intenta en este caso Esteban Vigo, y también lo que quiere hacer Luis Casimiro en el Unicaja de Málaga, que tiene un difícil compromiso, sobre todo para volver a la senda de la victoria ante el UNAM de Murcia. Alex Abrines, el joven jugador del Unicaja, ya está entrenando con sus compañeros, eso sí, de forma más suave. El trabajo del Unicaja para preparar el partido ante el UCAM Murcia del próximo fin de semana continúa, y tras realizar una doble sesión en el día de hoy, la plantilla entrenará en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. La novedad en estos primeros días de trabajo de esta semana es que Alex Abrines ha comenzado a trabajar junto al resto de sus compañeros, aunque de manera parcial, ya que solo realiza un trabajo sin contacto. Los técnicos esperan que la integración al grupo del joven alero sea paulatina y que al final de semana se pueda participar en los entrenamientos de forma completa. Jorge Gargajosa, que sufrió una rotura de fibra en el gemelo de la pierna izquierda, tras la resonancia magnética que se le ha realizado, ha confirmado una rotura fibrilar de grado 1 del gemelo interno de la pierna izquierda, que lo tendrá 15 o 20 días de baja. El partido entre el UCAM Murcia y el Unicaja corresponde a la jornada 29 de la Liga Endesa y se jugará el domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia a partir de las 2:30. En el Martín Carpena ha ganado con facilidad, esperemos que en el Palacio de los Deportes de Murcia haga lo mismo el Unicaja. Esperemos que sí. El equipo malagueño también esta noche, vamos a desearle suerte, ¿no? Al Málaga. También al Málaga, por supuesto. Gracias, Hugo. Vamos a marcharnos con el grupo musical Los Vivancos, que estrenan este viernes en Valencia a Eternum, su nuevo espectáculo en el que exploran los límites de lo paranormal a través de la fusión del flamenco, el rock y los grandes clásicos del cine para crear grandes efectos visuales y escénicos. Flamenco, ballet, artes marciales y acrobacias sirven a Los Vivancos para crear espectaculares efectos visuales y escénicos con los que sorprender al público. Su nuevo espectáculo Eternum juega con la idea de la inmortalidad que el arte otorga al hombre, como explica Elías Vivancos. Se juega con esa metáfora presentándola en la forma de la fantasía, pues de los ángeles, demonios, incluso vampiros. Ahí se juega con todas estas imágenes, que es el hilo conductor de esta obra. La compañía, integrada por 7 hermanos, ha buscado asesoramiento en Daniel Finzi Pasca, creador de uno de los espectáculos del Circo del Sol, Corteo. Es un hombre con una visión extraordinaria, es muy inteligente, muy sensitivo, y lo que él está aportando es esa conexión, ese elemento sutil. Los Vivancos han compuesto la música del espectáculo, cuyos arreglos, orquestación y producción han corrido a cargo de Fernando Velázquez.
compositor de importantes bandas sonoras como las de El Orfanato o Los Ojos de Julia. Este viernes Eternum se estrena en Valencia para iniciar posteriormente una gira nacional e internacional. Hasta aquí la información por el momento. Recuerden que volvemos con más noticias en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.